Bueno, seguimos con la segunda parte. Entonces estábamos viendo un poco la relación entre la fuerza de interacción entre dos cuerpos con masa determinada, ¿sí? Y la distancia y la cantidad de masa también. O sea, bueno, acá justamente en este simulador puedo cambiarle la cantidad de masa y la distancia. Estas flechitas que están acá arriba representan la fuerza de atracción entre los cuerpos, ¿sí? Uno le podría decir, bueno, fuerzas de acción y reacción, obviamente, o puede decirle fuerzas de interacción, para decir más rápido, ¿no? Este interacciona con esto, o sea, actúan mutuamente. Ahora vamos a duplicar la masa 1, ¿sí? Vamos a poner en vez de 100, vamos a ir a 200, a ver. Acá, ahí está. Ahí está. Fíjense que las flechas ahora, ¿no? La fuerza con que se atraen es mayor. Sí, podemos leer el número un poquito complejo de leer, ¿no? Pero bueno, está con coma. Pero fíjense que si reduzco la mitad a 100, va a ser la mitad, ¿no? Era como 1.300.000 y acá es como 700, ¿no? Como para verlo sin la coma. ¿Se entiende la idea, no? ¿Qué pasa si duplico la otra masa? En vez de la de 100, la de 400. Tiene que pasar lo mismo, ¿no? Se duplica, ven que tiene el mismo valor la fuerza. O sea, no importa cuál duplica, si una o la otra, la fuerza total se duplica, ¿sí? ¿Y qué pasa si duplico las dos? Y bueno, se va a cuatriplicar, obviamente, porque se va a duplicar de una, se va a duplicar de otra, y fíjense que va como a 2.600.000, ¿no? Si no consideramos la coma. ¿Lo ven, no? Sí, 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 se ve. Podemos también reducir una masa a la mitad, vamos a ir a este a 200, y a este, bueno, ahí queda justamente igual, es como que vuelvo al principio, porque duplico una, pero la otra la hago la mitad. Entonces, como bajo una y bajo la otra en el mismo nivel, quedan iguales las fuerzas. ¿Y qué pasa si bajo las dos? Obviamente baja la fuerza. La ven ahí, ¿no? Vamos a volver a la inicial, que era 200 y 400. Ahí está. Bueno, vamos a ver, ahora están los dos a una distancia de 2, de 4 a 6 justamente, ¿no? Vamos a ver acá, de 4 a 6, justamente hay una distancia de 2. No importa si 2 metros o 2 lo que sea. Vamos a separarlos un poco más, vamos a llevarlos a 4 de distancia, ¿sí? Vamos a mover uno de los cuerpos al doble de distancia. Fíjense cómo bajó la fuerza. ¿Bajó a la mitad? Recordemos de nuevo. Sí, sí. Fíjense, cuando estaba acá era 1.300, no 1.300.000, ¿no? Cuando se va al doble, no se va a la mitad, se va a la cuarta parte. O sea, que si duplica la distancia, vamos a ir tomando apunte, doble, duplica la distancia, la fuerza disminuye a la cuarta parte. Bien, en principio, esto habla de una relación inversamente proporcional, porque estamos viendo que una se multiplica y la otra se divide, o sea, una crece y la otra se hace más chica, por lo tanto es inversamente proporcional. Pero además vemos que este crecimiento en una se multiplica por 2, pero en la otra se divide por 4. O sea que no es al doble la mitad, sino que es al doble 4 veces. Y esto tiene que ver justamente con que en la fórmula esa distancia está elevada al cuadrado. Por eso, cuando es por 2, va por 4. ¿Qué pasaría si fuera por 3? Si triplica la distancia, Sería 6 veces. buena hipótesis, pero en verdad no son 6, sino son 9, porque no es por 2, sino es al cuadrado. Ah, Entonces va a disminuir
disminuye 9 veces. ¿Por qué 9? Porque es 3 al cuadrado. O sea, no es por 2, sino es al cuadrado. ¿Estamos de acuerdo? Vamos a otra hipótesis. Vamos a suponer que multiplico por 10 la distancia. Vamos a ver, esto de por 3 lo podemos hacer acá. Vamos a hacerlo. A ver, vamos a ir acá. Y vamos a triplicar la distancia, fíjense. Triplico la distancia. Recuerden que eran 1.300.000. Fíjense que es casi 10 veces menos, o sea, es 9 veces menos, ¿no? Ese 1.300.000 dividido 9. Obviamente, tripliqué la distancia, o sea que multipliqué por 3 la distancia y la fuerza se vio dividida por 9. ¿Por qué 9? Porque es 3 por 3, 3 al cuadrado. ¿Qué pasará si multiplico por 10 la distancia? Si la separo 10 veces, la fuerza, ¿cuánto menor va a ser? 100 veces. 100 veces menor, 100 veces menor. Pasa al revés que con la velocidad en la energía cinética, pero casi igual, ¿no? O sea, el factor que multiplica o divide va a depender del cuadrado, ¿sí? De esa diferencia y no de el doble. Ojo con eso porque uno piensa el tema, el 6 era el número que se les iba a ocurrir seguro, ¿sí? Bien, vamos a ir acercando la esfera a 2. Recordemos que en 2 están en 1.300 más o menos, ahí, más o menos. ¿Qué pasa si lo acerco? Si en vez de alejarlo lo acerco, lo voy a acercar a la mitad de distancia. En 1. Bueno, no entran los cuerpos. A ver, ahí está, lo acerco a 1. ¿Qué pasa con la fuerza ahora? Tiene mayor fuerza. Es mayor. ¿Cuántas veces mayor? Y lo mismo, por 3. Por 4, en verdad. Porque mitad dividido por 2, ¿no? La mitad de la distancia es dividir por 2. Entonces la fuerza se multiplica por, y recordemos que va a ser 2 al cuadrado, siempre tiene que ver con el cuadrado, que va a ser 4. ¿Estamos de acuerdo? Bueno, ahí el número no dio mucho porque no tengo el lugar para acercarlos más. En verdad tendría que acercarlo hasta 5 y bueno, hay una pequeña diferencia. En verdad iría, porque era 1.300, iría 4.000, 5.000 y pico, ¿sí? No sé si se entiende la idea. ¿Sí o no? ¿No? Sí. Sí. Más o menos. Bien, pero la idea es, entonces, si yo multiplico la distancia por un número, la fuerza queda dividida por ese número al cuadrado. Si yo divido la distancia por un número, la fuerza queda multiplicada por ese número al cuadrado, ¿sí? Esa es la regla que hay que tener en cuenta. Vamos a borrar todo esto. Tienen esto como para seguir mirando y observando qué pasa con esos números. Bien. Entonces, justamente dice, si la masa se multiplica o divide por un número, la fuerza gravitatoria se divide o multiplica por el cuadrado de ese número. Al duplicar la masa por 2, se multiplica por 2, la fuerza gravitatoria se divide por 4. ¿Lo ven acá? Al dividir la masa por 3, la fuerza gravitatoria, ¿sí?, se ve multiplicada por 9. ¿Estamos de acuerdo? Esta es la relación, digamos, más complicadita de todas, porque está la del cuadrado de la velocidad y esta. Por eso yo busqué algo como para poder que lo pudieran entender un poco visualmente. Y este es un ejemplo que encontré de estas relaciones que existen entre la fuerza y la distancia de dos masas, ¿sí? El ejemplo se llama la fábula de la pistola de mantequilla, pero podría ser muy bien un aerosol, por ejemplo.
con esta pistola de mantequilla se quería, digamos, pintar o untar, ¿no? Un trozo o una rebanada de pan. Si pongo un trozo o una rebanada de pan, ¿sí? Lo voy a poner a cierta distancia, lo va a cubrir completo. Si yo quiero cubrir más rebanadas de pan, lo que voy a tener que hacer es poner a más distancia. Pero no me van a entrar solo 2, sino que al doble de distancia me van a entrar ¿cuántos? 4. ¿Se entiende? Porque duplico de lo ancho y de lo largo. Pero cada uno de esos panes van a estar, digamos, con la misma intensidad de manteca. No, obviamente, la manteca que antes era para una, ahora va a ser para 4. O sea que cada pan, cada trozo de pan va a recibir la cuarta parte de manteca. Fíjense ahí cómo se ve, ¿no? Multiplico por 2 la distancia, divido por 4 la intensidad de pintada o de rocío de manteca. ¿Se entiende la idea? Sí. Espero que sí, espero que sí. Me parece mucho más imaginable esto de, ¿no? ¿Qué pasa si separo al triple? Bueno, ahí voy a poder poner no solo 4 panes, sino 9 rebanadas de panes. O sea que cada rebanada de pan va a recibir la 9ª parte, o sea que la cantidad de mantequilla, digamos, va a estar dividida por 9. Se multiplicó la distancia de 3 por 3, entonces la cantidad de mantequilla que recibe cada pan va a ser la 9ª parte. Se va a dividir por 9. Y tiene que ver con esto de 3 al cuadrado. ¿Estamos de acuerdo? Sí, sí. ¿Sí? Es difícil de digerir esta, ¿eh? Bueno, Bastante. por eso agregué una tablita, que no sé si ayuda o dificulta, pero bueno, vamos a pensarlo. ¿Sí? Bueno, en esta tablita traté de trabajar con números que no son reales, obviamente para nada reales, pero bueno, simplemente para ver cómo es la relación numérica. ¿Sí? En el examen no le van a tomar algo tan complicado, simplemente tienen que saber si, por ejemplo, en general, ¿no? Se duplica la distancia, la fuerza va a ser 4 veces menor. Si se triplica la distancia, la fuerza va a ser 9 veces menor. Si se hace la mitad de la distancia, se divide la distancia al medio, digamos, entonces la fuerza va a ser 4 veces mayor. Esas relaciones, más que nada, son las que tienen que conocer, que son las que les van a preguntar de pronto en un verdadero o falso, ¿no? Yo igualmente cuando enseño para que entiendan las situaciones y no que se graben 3 o 4 números, ¿no? Pero bueno, digamos, la ley de gravitación universal, la fuerza gravitatoria, justamente era el peso del cuerpo. ¿Se acuerdan el peso del cuerpo que vimos antes? Es la fuerza gravitatoria. Sí. ¿No? Que existe cuando obviamente hay un planeta que atrae a ese cuerpo. Un planeta masivo. Bueno, acá hay un niño en la Luna con una patineta. En la Luna no, en la Tierra. Lejos de la Tierra, pero en el espacio, ¿no? Bien, vamos a ver, la primera fila dice que tengo una masa de 10, son números reinventados, no existen en la realidad, pero no importa. Una masa de 10, una masa de 30 y una distancia de 60. Si los números estuvieran bien cuando reemplazo en esa fórmula fea que vieron, que para mí es hermosa, pero en esa fórmula darían justo el número que va acá. Pero bueno, la idea era más que vieran lo numérico. Entonces tengo 10, tengo 30 y tengo una distancia de 60. Entonces vamos a suponer que en estas condiciones tenemos la fuerza de gravedad del cuerpo 1 va a ser 120 y la fuerza de gravedad del cuerpo 2 va a ser 120. Recuerden que los dos se atraen con la misma intensidad. ¿Sí? ¿Qué pasa si la masa primera la divido por 2? Y bueno, la fuerza también queda a la mitad. ¿De una sola? De los dos. Recuerden que las fuerzas cambian las dos juntas. Si la otra masa la divido por 3 y la primera queda igual, entonces la fuerza se ve dividida por 3. ¿Solo la primera? ¿Solo la segunda? No, las dos. ¿Sí? Recuerden que las fuerzas, no sé si se acuerdan, los simuladores con las flechitas, cuando bajan, bajan las dos, cuando suben, suben las dos. Si divido la masa, multiplico una masa por 5, entonces la fuerza también se va a ver multiplicada por 5. Va a ser 5 veces mayor. Si en este caso divido la fuerza por 2, una masa por 2 y la otra por 3, la fuerza va a ser dividida por 2 y por 3, o sea, por 6, ¿no? Y quedan 20. Hasta acá es lo fácil. Esta es la parte directamente proporcional. Lo más difícil es esta parte cuando cambio las distancias.
Si divido la distancia por 3, la fuerza entonces se multiplica, pero por 9. Recuerden que es 3 al cuadrado, 9. Y bueno, va a 360. No, no va a 360. 360, todo para ver, perdón. Acá tengo un error. Vamos a cambiarlo. 120 por 9. Creo que es 1180. Ahora sí. Si alguien tiene calculadora, me parece que estoy en lo correcto, ¿no? Tanto porque 1080 me salió a mí. 1080, tenés razón. Sí, porque no me daba, la suma no me daba 9, así que gracias por el aporte. Ahí está. 1080. Perfecto. Bien. Ahí tenemos entonces esta cantidad. 9. Esos errores que uno tiene y no se da cuenta. Ahí está. Ahí está. Bueno. 1080 sería, me parece que la chequé demasiado. Bien. Si la distancia se multiplica por 2, la fuerza se divide por 4 y queda en 30, porque se divide por 2 al cuadrado. Si se multiplica por 10, la fuerza se divide por 10 al cuadrado, o sea, queda la centésima parte. ¿Sí? Bueno, y el último ejemplo es un poquito más complicado, pero bueno, es la idea, ¿no? Recuerden que no le van a tomar algo tan difícil, no le van a multiplicar por cualquier número, pero sí pueden tomarle el doble, la mitad, algo así, seguramente le van a tomar. Bien, ¿entendieron? Esto es para mirarlo tranquilo en casa igual. Sí, seguro. Recuerden que igualmente queda mucho tiempo para el examen, así que los talleres se van a repetir. Yo creo que 3 veces seguro, así que bueno, van a tener oportunidad de ir digiriendo, digamos, todos estos temas que son un poquito más complicados, ¿sí? Vayan entendiendo de a poquito y bueno, después van a ir viendo el resto. Bien, diferencia entre masa y peso. Yo creo que todos acá estuvieron en el taller de Newton, así que saben la diferencia entre masa y peso, ¿se acuerdan? Sí. Sí, cómo no. Muy bien. La masa tiene que ver con la cantidad de materia de un cuerpo, ¿sí? Y es una magnitud que no depende del lugar donde se ubica el cuerpo. Me acordé justamente, ¿se acuerdan que les había hablado de ¿cómo se llama? De Julio Verne, que Sí. había escrito de justo después lo encontré y lo puse, espérenme un segundito, en el Facebook. Sí, lo compartieron en el Facebook. Sí. Sí, lo compartí en el Facebook. Lo encontré y dije, chau, esto lo tengo que compartir. Bueno, acá está. Vamos a ver. Justo lo compartí y dije, chau, lo encontré. Bueno, acá. Dice, la ingravidez alrededor de la luna, narra de Julio Verne, ¿no? Según Verne. Dice, alrededor de la luna, narra lo que sucedió dentro de la cápsula durante su viaje a la luna. Está muy bueno, ¿eh? Y aquí es donde Verne comete uno de los errores más notables de su obra. La nave en que viajaban los protagonistas es impulsada por un cañón. No tiene cohetes de propulsión. Recuerden que Julio Verne escribió esto justo antes de que el hombre fuera a la luna, antes de que existiera una nave espacial, ¿no? O sea que, bueno, él dijo, bueno, un cañón, digamos, impulsa la nave. No tiene cohetes de propulsión, salvo para hacer una pequeña corrección en su viaje de regreso. Es decir, que la nave se encuentra en caída libre durante todo el trayecto. Si el impulso recibido por el cañón es el adecuado, caerá hacia la Luna. Si no, caerá de regreso a la Tierra. Claro, a ver, si la nave es una nave, ¿no? Si quiere ir a la Luna, va a tener que tener una propulsión a la Luna, porque en verdad la fuerza gravitatoria lo va a tirar para la Tierra, no para la Luna, porque la Luna ejerce menos fuerza al ser más pequeña, ¿sí? Eso es lo que está diciendo. Pero solo depende de la fuerza que le dé ese cañón o ese propulsor, mejor dicho, que se vaya a la Luna.
¿sí? Tiene que ser una fuerza justamente que lo haga ir a la Luna, porque si no, inevitablemente cae en la Tierra. En esas condiciones, los tripulantes deberían experimentar una sensación de gravidez, ya que ellos, la nave y todo lo que hay en ella, se mueven bajo un mismo impulso. Pero eso no sucede. O sea, cuando uno viaja, digamos, yendo en contra de la gravedad, lo que va a pasar dentro de esa nave es que van a parecer que no están sometidos a esa gravedad, o sea, van a flotar, van a levitar, ¿sí? ¿Por qué? Porque justamente están en una nave que va en contra de esa gravedad y la anula, ¿no? Por así decirlo. Pero eso no sucede. Bueno, esta parte es el error de la obra de Julio Verne. Dice, en un momento del viaje, los tripulantes deben deshacerse del cadáver de un perro que los acompaña y que había muerto en el disparo. Con cierta dificultad logran arrojarlo por una escotilla, pero minutos después observan que el perro seguía volando junto a ellos. ¿Se acuerdan que les conté? ¿Por qué pasaba esto de que el perro seguía volando junto a ellos, ¿no? Es como que siempre estaba al lado de ellos. Parece que no se acuerda. Bueno. ¿Quieres hablar, Oda? No, estaba tratando de acordarme. No sé, Claro. capaz que era por la gravedad, la inercia. Eso, Se me Oda, ocurre. por la inercia, es por la inercia. Cuando lo sacan al perro fuera de la nave, el perro tiene el mismo movimiento que la nave. Y como los dos se mueven juntos, parece que el perro estuviera al lado de la nave, pero en verdad se está moviendo al lado de la nave. ¿Con qué? Por la inercia. Está moviéndose por inercia, justamente. Eso habla, ¿no? Un poco de lo que es la diferencia entre peso y masa. Habíamos dicho que justamente la masa no depende, ¿sí?, de nada, no depende de la distancia a ningún lado, porque la masa es una cantidad invariable de la materia, ¿sí? Yo puedo estar en el medio del espacio donde no hay ningún planeta cercano y mi masa va a ser la misma. Puedo irme a la Luna, donde la gravedad es 6 veces menor y mi masa va a ser la misma, pero en el espacio exterior voy a flotar, voy a levitar, así como esta chica, ¿sí? En la Luna voy a poder caminar, va a haber gravedad, pero me voy a mover como más lento, ¿sí? ¿Estamos de acuerdo? Con lo cual hay una diferencia entre masa y peso. Mi masa va a ser siempre la misma en cualquier lugar. En cambio, mi peso va a depender del lugar donde yo esté. Recordemos que el peso, al ser una fuerza, se puede calcular obviamente con la segunda ley de Newton. La fuerza sería fuerza igual a masa por aceleración, entonces para el peso es peso igual a masa por gravedad. En la Tierra esa gravedad es de 10 metros por segundo cuadrado, pero, por ejemplo, en la Luna es 6 veces menor. ¿Sí? Tenemos acá 3 cuerpos distintos, cuya masa, por ejemplo, en este es 1 kilogramo, por lo tanto el peso son 10 newton. Este pesa 50 kilogramos, la masa es 50 kilogramos, por lo tanto pesa 500 newton. ¿Sí? Vamos a ver, obviamente se puede medir en kilogramos fuerza, se dice el peso, pero nosotros lo vamos a ver en newton. Y de este auto es 1000 kilogramos, por lo tanto el peso es 10.000 newton. Y acá vemos un mismo astronauta, no sé si se acuerdan, eso está ligado con el video que vieron de diferencia entre masa y peso en las leyes de Newton. Vuelvan a ver porque está buenísimo, sin desperdicio. Justamente tenemos una masa de 120 kilogramos del astronauta, pero el peso en la Tierra es 1200 newton, mientras que en la Luna es 200 newton. Como la gravedad en la Luna es 6 veces menor, el peso en la Luna también va a ser 6 veces menor. Algo parecido pasa en Júpiter, pero al revés. En Júpiter, la masa de Júpiter es mucho mayor, por lo tanto, el peso en Júpiter es mucho mayor. Vamos a ver este simulador. Es un simulador pequeño como para ver un poco el tema. Bueno, acá podemos poner el peso de 1 kilogramo en la Tierra y en la Luna. Fíjense que la Luna disminuye un montón. Vamos a ver 2 kilogramos. Ahí está.
En la Luna, fíjense, no llega ni a 5, ¿no? Es 10 dividido 6. Y en la Tierra es 20, que es por 10. No, acá vamos a cambiar de peso. Esto es lo que quieren que te suscribas. Yo actualizo y listo. Porque no me quiero suscribir. Y en el D4, fíjense que el peso en la Tierra es 40 newton. Y en la Luna, sí, 6 veces menos. ¿Sí? Más o menos 70, ¿no? Y pico. Pero bueno, ahí lo pueden ver. Simplemente para ver eso no hace más nada este simulador. Y acá creo que ya terminamos con lo que teníamos que ver de esta unidad. Vamos, preguntas. Pueden hacer las preguntas que quieran. Y Está para ver de nuevo hoy en la clase, ¿eh? sí, está para verlo de nuevo, para estudiarla, para sacar apuntes, está para todo, sí, sí. Las unidades más complicadas de B son gravedad, energía, que tienen el tema del cuadradito, los dos tienen el tema del cuadradito, y la parte de velocidad, la de movimiento. Después las demás unidades son muy lindas y más fáciles, ¿sí? Siempre decimos, no hace falta que sepan todas las unidades, porque ustedes digamos, tampoco es para tirarse chanta, ¿no? Pero de los 20 ejercicios ustedes tienen que aprobar 11. Con lo cual, digamos, pueden resignar alguna unidad que les resulte más compleja y decir, bueno, esto lo dejo o esto no lo entiendo. Bueno, digamos, si esto les cuesta mucho y no lo entienden, lo del cuadrado y la distancia, déjenlo, no se hagan problema, porque no es por eso que van a aprobar o no, ¿sí? ¿Cuánto puede haber? Un ejercicio de eso, ¿sí? Dedíquenle, igualmente ustedes tienen tiempo como para ver todo bien, pero digo, dediquen a las unidades que más les salgan más fáciles, ¿no? No sé si se entiende lo que dije. Sí, se entiende. Bien, vamos a la parte de evaluación. Y vamos a ver las siguientes preguntas. A ver, pregunta número 1. Dice, ¿tiene sentido afirmar que el peso de un objeto es una característica propia de ese objeto? Indique cuál de las opciones es verdadera. Si el peso es una característica propia del objeto, no, la característica propia del objeto es la masa, que no cambia en distintos lugares del universo. ¿Cuál es la opción correcta? La segunda. Segunda, muy bien, la masa es una característica propia del objeto. Acá. En el suelo terrestre, Sebi pesa el doble que Ramiro. ¿Podría ocurrir que si ambos viajasen a un planeta donde la gravedad fuera muy distinta a la terrestre, la proporción entre los pesos de cada uno fuese diferente a la que se da en la Tierra? Lo que está diciendo es, acá era justamente Sebi pesa el doble de Ramiro que en la Tierra. ¿En la Luna pesaría también el doble que Ramiro o no? Esa sería la pregunta, ¿no? Y sí, porque no cambia la masa. Exacto. Sí, bueno, justamente las opciones dice si al variar la gravedad cambia la proporción de los pesos y otro no, la proporción de los pesos no cambia porque no cambian las masas. Exactamente, muy bien. Quedan 10 minutos, espero terminar con toda la ejercitación, si no, volvemos a entrar. Denme 5 minutos porque está bajando la grabación y volvemos a entrar. Vamos al punto B. No pasamos por el B. Era pregunta 2, punto B. ¿Es correcto afirmar que la masa de Ramiro es la mitad que la masa de Sebi? Y las opciones son, no es correcto, los dos tienen la misma masa. Sí es correcto porque Sebi pesa el doble que Ramiro en cualquier lado, con G distinta de 0. La segunda. Es correcto, muy bien. Sí, entonces Ramiro pesa la mitad que Sebi, Sebi pesa el doble que Ramiro y la relación que hay entre los pesos es la misma que hay entre las masas. Bien. Dice, Sebi está entusiasmado con la posibilidad de que en algún momento se pueda vivir en la Luna. Su entusiasmo se basa en haber leído que la gravedad lunar vale aproximadamente la sexta parte que la gravedad terrestre. ¿Le parece que Sebi reducirá su peso si consigue vivir en la Luna? ¿Por qué?
Sí. Sí, es correcto. El peso va a ser, como dice acá, porque la atracción gravitacional de la Luna es un sexto de la Tierra. ¿Sí? O sea, el peso va a ser menor. Y el punto D dice, ¿cree que realmente mejorará la figura de Sebi cuando se encuentre sobre la superficie lunar? ¿Por qué? No, no cambiará porque su masa será la misma, o sí porque su peso será el menor. No, no va a cambiar. No va a cambiar porque la masa va a ser la misma acá y en China. Muy bien, recuerden que si Sebi estuviera en algún lugar del espacio interplanetario donde no hubiera gravedad, flotaría y no tendría peso, ¿sí? Por eso hay lugares donde el peso del cuerpo es nulo. Bien, pregunta 3. La Tierra y la Luna se atraen con una fuerza gravitatoria de un cierto valor numérico que aquí se puede simplificar poniendo FG, fuerza gravitatoria. Señale si la fuerza gravitatoria aumentaría, disminuiría o permanecería constante en los siguientes casos y si aumentara o disminuyera, indique en cuánto lo haría. Vamos a primera situación. Si la masa de la Tierra aumentara el doble y la de la Luna permaneciera constante, sin cambiar la distancia entre ambas, ¿qué pasaría con la fuerza gravitatoria? ¿Aumentaría el doble, se mantendría constante o disminuiría? Aumentaría el doble. Muy bien, porque son directamente proporcionales. Si la masa de la Luna aumentara al triple y la de la Tierra permaneciera constante, sin cambiar la distancia entre ellas, ¿qué pasará? ¿Aumentará el triple, aumentará 9 veces o se mantendría constante? Aumentaría el triple. Muy bien, la masa aumenta al triple, una de las masas aumenta al triple, entonces la fuerza aumenta al triple. Si las masas de la Tierra y de la Luna permanecieran constantes, ahora las masas son iguales, pero la distancia entre ambas disminuyera a la mitad, ¿qué pasaría con la fuerza? ¿Aumentaría 8 veces, aumentaría 4 veces o se duplicaría? 4 veces. No. Recuerden que es 2 por 2, pero es porque es al cuadrado, ¿eh? 2 por 2, 4. No es el doble. Vamos al D. Si las masas de la Tierra y de la Luna permanecieran constantes, pero la distancia entre ambas aumentara al triple, ¿qué pasaría si la distancia aumentara al triple? ¿Se reduciría en un tercio? ¿Sería una novena parte o aumentaría al triple? Sería una novena parte. Exacto. Porque es 3 al cuadrado, 9. Muy bien. Excelente, ¿eh? Sigamos. Pregunta 4. Señale si las siguientes afirmaciones son verdaderas o falsas. Si un objeto cercano a la Tierra cae hacia ella es porque el planeta ejerce atracción gravitatoria sobre el objeto. ¿Es verdadero o falso? Verdadero. Verdadero. Si se encuentra en las proximidades de la Tierra, el objeto no ejerce ni la más mínima atracción sobre el planeta. ¿Verdadero o falso? Falso. 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 Recuerden que la fuerza es mutua. Tercera ley de Newton. La Luna no ejerce atracción gravitatoria sobre los objetos porque no posee atmósfera. Verdadero. No, es falso. La Luna no ejerce atracción gravitatoria sobre... No, sí. Acuérdate que tiene gravedad. Lo que sí hay algo que, bueno, acá como que complica un poco la historia. Es verdad que la Luna no posee atmósfera. Ustedes saben que no tiene aire, no tiene atmósfera, ¿no? Alrededor. Y eso es porque justamente la gravedad es tan pequeña, la de la Luna, que no puede atraer los gases. O sea, no tiene esa fuerza necesaria como para que los gases queden, digamos, detenidos. Pero sí tiene, obviamente atrae a los cuerpos. De hecho, si cuando hicieron en la Luna, supuestamente, si fue real, no todo eso, en la Luna hicieron la experiencia de tirar un martillo y una pluma. Y observaron que los dos caían al mismo tiempo, porque de hecho no hay atmósfera en la Luna, ¿no? No hay aire, no hay nada que haga que las plumas caigan más lento que el martillo. Pero sí hay gravedad, ¿sí? A veces es algo que da lugar a confusión, ¿no? Confundir lo que es la gravedad con la falta de atmósfera o con el vacío. No es lo mismo, ¿sí? Puede haber gravedad y puede haber vacío, o puede haber vacío y no haber gravedad. ¿Estamos de acuerdo? Sí, sí. Atentos. Sí.
Si los tripulantes de una nave que se mueve en el espacio exterior quieren modificar su velocidad, deben encender alguno de los motores cohetes. ¿Es verdadero o falso? Verdadero. 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 El motor obviamente le va a dar una determinada aceleración. Si los tripulantes de la nave del punto C quieren mantener su velocidad constante, deben encender alguno de los motores cohetes. ¿Verdadero o falso? Oh. Falso. Falso, tal cual. Falso. Porque si encienden el motor se aceleran. Muy bien, gente, muy bien. Muy bien a todos. Pregunta 5. Este es un caballito de guerra a veces. El planeta Venus se desplaza alrededor del Sol con una órbita aproximadamente circular y completa una vuelta en cada 223 días. La masa del Sol es mucho mayor a la masa de Venus. Ojo la pregunta, Dice, ¿puede considerarse que Venus se desplaza con una rapidez uniforme alrededor del Sol? En estas condiciones, ¿el movimiento de Venus es acelerado? ¿Por qué te parece? Indica la respuesta correcta. Las opciones son las siguientes. Si es acelerado porque el vector velocidad cambia la dirección punto a punto, o no es acelerado porque la rapidez es constante. ¿Cuál es la opción correcta? Yo pondría la primera. Bien, alguien dijo el segundo y... Sí. Nicolás, ¿qué dijiste? La primera. ¿Por qué la primera? No sé, es acelerado porque el vector velocidad cambia de dirección a punto. Sí, punto a punto, dice. ¿Se acuerdan cuando vimos el de la bicicleta? ¿Sí? Ahora vamos a mostrar de nuevo. Sí, fue uno de los primeros. Sí. Dijimos justamente acá, ¿no? Que la velocidad cambia minuto a minuto, aunque no cambie la dirección. Cuando tienes el ventilador encendido, cuando estás en la rueda de la fortuna, tiempo en dar una vuelta completa. Por ejemplo, la rueda de esta bicicleta tiene un movimiento circular uniforme, ya que avanza a velocidad constante. Para fíjense. Y lo ideal Adelante. y el periodo se conectan mediante la fórmula E, el cual tiene siempre la misma magnitud, pero cambia su dirección y sentido, como vemos en la siguiente animación. Sí tiene la misma magnitud, pero cambia en dirección y sentido. Y eso es, según lo que decía acá y según lo que vimos, porque aparecía una aceleración. ¿Se acuerdan cómo se llamaba la aceleración? Cuando algo gira, aparece una aceleración que se llama centrípeta. ¿Se acuerdan? Sí, Entonces, ¿va a ser acelerado o no? sí, es acelerado. Exacto. Si hay una aceleración, es acelerado. Muy bien, Nicolás. ¿Sí? ¿Por qué? Porque el vector velocidad va cambiando cada instante. ¿Estamos de acuerdo? Siempre recuerden, un movimiento circular necesariamente es acelerado. ¿Sí? Lo vimos en la unidad 2 también. ¿Sí? ¿Por qué? Porque está cambiando su dirección y sentido a cada momento. Dice, el movimiento de Venus en torno del Sol es consecuencia de la atracción gravitatoria del Sol sobre Venus. ¿Es correcto afirmar que Venus también atrae al Sol? Fundamente su respuesta. Si es correcto por el tercer principio de Newton, no es correcto por el segundo principio de Newton.